La idea es ir conversando de temas de pensiones. Ellos quizás vayan a hacer presentaciones asociadas a su, pero es un conversatorio. Y vamos a ir tomando las preguntas, como les dije, en la medida que vayan llegando al chat. Así que los saludo a ambos, Augusto y Rodrigo. Gracias por estar acá. Y les cuento. La primera pregunta que tengo, Augusto, para ti, es la reforma de pensiones en Chile se viene discutiendo desde el 2018. ¿Nos podrías contar en qué está hoy? Bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y gracias a todos los que están conectados e interesados en este tema. Por ser la primera pregunta, me voy a tomar, Valentina, un poco de libertad y voy a dar una respuesta un poquito larga, porque quiero poner la respuesta en contexto, ¿ya? Entonces, antes de explicar en qué está el debate de reforma hoy día, una primera explicación sobre de qué se trata el sistema de pensiones chileno. Entiendo que mucha de la gente que está conectada es gente más joven, que no necesariamente conoce los detalles de la estructura de nuestro sistema. En Chile hoy día existen en realidad tres grandes sistemas de pensiones. Uno es el sistema de pensiones que conocemos como el de AFP. Otro es el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y el tercer sistema de pensiones es el de lo que queda del antiguo sistema provisional. Antiguo, el que existía antes de la reforma del año 1980, que creó el que conocemos como sistema de AFP. Las reformas que se están discutiendo hoy día se refieren únicamente a lo que conocemos como sistemas de AFP. No tocan al sistema antiguo, no tocan a los sistemas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora, ¿qué es lo que se conoce como el sistema de AFP? ¿Ya? Es un sistema que tiene tres grandes programas. Un primer programa que llamamos Pilar Solidario. El Pilar Solidario es un programa de pensiones financiado por el Estado, con recursos del presupuesto público, que paga dos beneficios alrededor de 1,6 millones de pensionados. El primer beneficio se llama pensión básica solidaria y es una pensión que se le paga a los pensionados, a mujeres y hombres que llegan a los 65 años de edad, sin ninguna otra pensión. Es gente que nunca cotizó en su vida en ningún sistema previsional, que llega, como decía, a los 65 años de edad, que además califica entre el 60% más pobre de la población y que por esas dos condiciones, no tener ninguna otra pensión y calificar en el 60% más pobre, va a recibir esta pensión del Estado. Ese es el primer componente de lo que conocemos como sistema de AFP. El segundo componente son las AFP en sí mismo. ¿Ya? Es un sistema, un programa que se financia con cotizaciones, el 10% más el seguro de invalidez más las comisiones. Ese 10% va a cuentas individuales de ahorro. Esas cuentas individuales de ahorro las administran la AFP. Llegado el minuto de la pensión, usamos ese ahorro que habíamos acumulado, las cotizaciones más la rentabilidad, para pagar pensión. En ese sistema están cotizando regularmente alrededor de 5,6 millones de trabajadores, pero hay más de casi 11 millones de cuentas. ¿Ya? Y ese sistema paga 1,7 millones de pensiones. Y el tercer componente de lo que conocemos como sistema de AFP es un componente de ahorro voluntario. La política pública en Chile ha introducido incentivos tributarios y subsidios para la gente de más bajos ingresos para que los trabajadores hagamos ahorro previsional adicional al que nos obligan a hacer a través de estas cotizaciones del 10% en el sistema de AFP que mencioné. Entonces, este sistema de AFP tiene tres patas: una el pilar solidario, otra las cuentas individuales administradas por las propias AFP y una tercera pata que son las cuentas de ahorro voluntario. Como les decía y recapitulando, es este tercer sistema, ¿ya?,
con la suma de estos 3 programas los que se está modificando esto de ley. ¿Y en qué estamos ahora? Ahora voy directamente a tu pregunta. A ver, el gobierno del presidente Piñera presentó a fines del año 2018 el primer proyecto de reforma, el proyecto original, que contemplaba cambios tanto al pilar solidario que recién describí, como cambios al programa de AFP, como cambios al programa de ahorro voluntario. Eran los 3 componentes de lo que voy a llamar el sistema de AFP. Ese proyecto se comenzó a discutir a fines del 2018, se siguió discutiendo durante el 2019. Yo creo que estábamos relativamente cerca de un acuerdo y llegó la crisis social, ¿ya? Y eso alteró totalmente el ritmo de la discusión y alteró también las prioridades de la política pública, incluyendo la política pública de pensiones. Cambió el foco del debate, le empezamos a poner mucho más atención a los componentes de ese proyecto que se referían al pilar solidario. ¿Se acuerdan de este beneficio que paga el Estado a los más pobres? Y finalmente se separó el proyecto en 2, y la parte que correspondía a reforma del pilar solidario se aprobó en diciembre del 2019. O sea, a fines del año pasado. Ese proyecto se aprobó y comenzó a implementarse a comienzos de este año 2020. ¿Ya? Este proyecto o estos cambios permitieron subir todos los beneficios de ese programa. Ya han subido en porcentajes que van entre el 30 y el 40%. ¿Ya? Y de acuerdo a los términos de esa ley aprobada, estos beneficios vuelven a subir a comienzos del 2021 y vuelven a subir a comienzos del 2022. Cuando termine este proceso, los beneficios del pilar solidario van a haber subido entre un 50 y un 66%. O sea, fue un aumento sustantivo en los beneficios de este programa, que ya han llegado, como les decía, alrededor de 1,6 millones de pensionados que desde enero de este año están recibiendo beneficios más altos. Y en el punto en que estamos hoy día, entonces, es que el resto del proyecto, lo que no se refería al pilar solidario, se está discutiendo en el Congreso. Ese resto del proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en enero de este año. Se llegó a un acuerdo, hubo que hacerle indicaciones al proyecto original y se aprobó en Cámara de Diputados y pasó al Senado, donde se está discutiendo hoy día. Está radicado en la Comisión de Trabajo del Senado. Termino explicando rápidamente el contenido del proyecto que se está discutiendo, que falta por aprobar, la parte del proyecto original que falta por aprobar, que como les decía se está discutiendo en Comisión de Trabajo del Senado. Ese proyecto tiene 3 grandes focos. El primer foco es cambia la estructura del sistema de pensiones, creando 2 nuevos programas, ¿ya? Un programa que se llama de ahorro previsional individual adicional y un segundo que se llama de ahorro colectivo solidario. Estos 2 programas se financiarían con un aumento de la cotización de 6 puntos porcentuales de cargo del empleador. De ese aumento de cotización de 6 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales irían al nuevo programa de ahorro individual adicional y 3 puntos porcentuales al programa de ahorro colectivo solidario. El programa de ahorro previsional individual y de ahorro colectivo solidario, esos 2 programas, perdón, serían administrados por una nueva entidad de carácter público que se llama Consejo de Administración del Seguro Social. Entonces tenemos un aumento de cotización del 6% que se distribuye en estos 2 programas administrados por esta entidad pública. El aumento de cotización sería a cargo del empleador, no sé si se lo había dicho, y la lógica de cada programa es distinta. La lógica del nuevo programa de ahorro previsional individual adicional es muy similar, por no decir idéntica, a la de las cuentas individuales del 10% que manejan la AFP. La diferencia sustancial va a ser que, como ya dije, primero la administración de ese 3% individual la va a hacer una entidad estatal, y segundo, la política de inversiones de ese 3%
es sustancialmente distinta a la del 10 de la AFP. En parte porque como va a haber un administrador único y la gente no va a tener posibilidad de moverse de un administrador a otro, ni tampoco moverse con ese 3 hacia el 10, esto permite tener una regulación de inversiones por una visión de más largo plazo, cosa que cuando hay libertad de movimiento se hace de afiliado entre FP y entre fondos, se hace un poco más complejo. El programa de ahorro colectivo solidario, por otro lado, es un programa de ahorro, pero los recursos, en vez de estar abonados en cuentas individuales de las personas, están en un fondo común que pertenece a todos, ¿ya? Y del cual se financian las pensiones llegadas a la edad de retiro de acuerdo a fórmulas que van a redistribuir los aportes que se hacen al fondo y los rendimientos del fondo según básicamente dos criterios, género e ingreso. ¿Ya? En términos muy simples, las mujeres van a sacar de este fondo colectivo más de lo que pusieron. Los hombres y mujeres de bajos ingresos van a sacar del fondo colectivo más de lo que pusieron. Por lo tanto, los hombres de altos ingresos y eventualmente mujeres de alto ingreso son los que van a estar con parte de su ahorro financiando, subsidiando las pensiones de estos otros grupos. O sea, dentro de este fondo de ahorro hay redistribución. Ese es un eje del proyecto. A todo esto, la institución del Consejo Administrador de Seguro Social, la institución pública que va a manejar esto, va a administrar también otro programa que se llama Seguro de Dependencia, que va a ser un complemento de pensión a aquellos pensionados que, además de estar pensionados, están en situación de discapacidad física. O sea, están en condiciones de no poder valerse físicamente por sí mismos, están postrados. A esos pensionados, este programa de seguro de dependencia les va a pagar un complemento a la pensión. Ese es el primer eje del proyecto. El segundo eje del proyecto es reforma al programa de AFP, al 10%. Y esas reformas apuntan principalmente a generar mayor competencia en la industria. Y hay una cantidad importante de propuestas para ese objetivo que podemos discutir después durante las preguntas. Esas reformas tratan también de facilitar el acceso a los beneficios de algunos grupos de pensionados, o de trabajadores que hoy día no pueden acceder con facilidad a ellos. Y también se busca con estos cambios resolver problemas puntuales que existen en las pensiones de invalidez y en particular en el caso de las personas con enfermos terminales. En concreto, lo que se propone aquí son cambios que van a hacer que en el caso de personas en condición de enfermedad terminal, el cálculo de pensión se haga con una lógica distinta a la que se hace en un caso común. Se les va a permitir retirar más aceleradamente los fondos. Y el último eje de estos cambios en la industria de FP tiene que ver con incentivos para postergar la edad de pensión. ¿Ya? Se pretende, por la vía de incentivos, que la gente, hombres y mujeres, posterguen voluntariamente su edad de pensión más allá de los 60 o 65 años. Entonces, segundo eje, el programa de FP con un acento especial en temas de organización de la industria, competencia, acceso a beneficios, de condiciones especiales de pensión para algunos trabajadores. Y el tercer eje de la reforma tiene que ver con la institucionalidad del sistema previsional. Esto es un tema medio latero en general para mucha gente, pero lo que se está tratando de hacer es fortalecer la capacidad de fiscalización de la superintendencia de pensiones, crear alguna institucionalidad nueva para mejorar el flujo de información que existe entre los distintos actores que participan en el sistema. Se está tratando de bajar los costos de recaudación y cobranza, de mejorar la efectividad del proceso de cobranza, de aumentar participación de afiliados en el sistema. Eso es bien importante. Y hay 3 o 4 cambios que tienen ese objetivo. Resumiendo, tenemos instalado en el Congreso, en el Senado, desde fines de enero de este año,
un proyecto que aumenta la tasa de cotización para financiar dos nuevos programas de pensiones, que introduce cambios en la organización de la industria de FP y que fortalece la institucionalidad del sistema. Y ese es el proyecto que esperamos se logre aprobar a la brevedad posible. Mi larga respuesta a tu primera pregunta. Perfecto, muchas gracias Augusto por explicarnos en tanto detalle. Y yo tengo una pregunta para Rodrigo. En tu opinión, ¿por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo en el tema de pensiones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que separa las posiciones? Buena pregunta. A ver, yo creo que primero yo diría que hay un tema muy complejo de ponerse de acuerdo de qué queremos del sistema de pensiones. Y aquí yo diría que hay o 3/3 o 4/4 en el ambiente político, ¿no? Pero hay visiones muy distintas de esto. Diría que algunos valoran más la inmediatez de algunos beneficios, otros valoran más los efectos en el mercado de capitales y en la economía, otros valoran más la sostenibilidad o la fortaleza del sistema de mediano plazo. Y cuando hay visiones encontradas, tiene que ser la política la que hace de puente, ¿no? Y esa política no está funcionando muy bien. La segunda gran razón, yo creo, de esto es que este es un tema que está lleno de mitos y también está lleno de detalles semánticos que complican un poco la discusión. Solo para pelear un poco con Augusto, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que él describa el sistema de FP con estos 3 componentes y meta el pilar solidario dentro. Para mí el sistema de FP simplemente es el sistema que tenemos de administradores de las cuentas de ahorro individual del sistema de pensiones. Fíjense que le doy una connotación más chica. Es un tema menor, de pura semántica, pero de eso está plagado. Y eso hace muy difícil la conversación. Lo que sí me queda claro a mí es que tenemos un problema, porque al final hay toda una tensión, yo diría, desde la élite económica, especialmente tratando de entender por qué la animadversión con la AFP. Y al final del día, déjenme mostrarles solo un gráfico, que es cuántas son las pensiones pagadas hoy día por el sistema, junto con el pilar solidario, junto con el ahorro previo, y es ese gráfico que ven ahí. Este es un gráfico que tiene la plata que se pagó en mayo pasado, y lo que es importante es que obviamente si uno está más años cotizando, ahorró más y por lo tanto tiene mejores pensiones, pero uno se da cuenta de varias cosas aquí. Este eje X tiene los años, ¿no? Pero lo interesante es primero ver la distribución de años. Tenemos un problemón de gente que cotiza demasiado poco tiempo. Muy poquita gente cotizó más de 35 años, tipo 5%. Algo así como 11% más de 30. Pero uno se va más para abajo y es muy difícil tener pensiones buenas si la mayoría cotiza 15, 20 años. Y ese es un problema que tenemos de arrastre y que estamos pagando con el sistema completo. Raya para suma, tenemos un problema hoy día de pensiones muy malas, que estamos arreglando con un esfuerzo fiscal enorme en la gente más vulnerable. Pero tenemos un problema en la clase media, a la que no alcanza a llegar el pilar solidario, que arreglarlo requiere un montón de contorsiones. Y esas contorsiones son muy difíciles de hacer. Contorsiones me refiero a que hay que poner componentes de reparto, hay que poner componentes de seguro de cuarta edad, hay que poner algún tipo de seguro. Cada nueva propuesta tiene algo distinto. Pero es la realidad donde estamos. Yo estoy moderadamente pesimista, o más bien pesimista que optimista hoy día, respecto a que podamos lograr un acuerdo. Esto no partió Valentina en el 2018, partió en el 2008. Llevamos mucho tiempo y lo único que se ha logrado hacer en el tiempo es meter más plata en el pilar solidario. Pero nada más. Y eso deja a la clase media básicamente esperando y es un poquito una bomba de tiempo que, bueno, de nuevo, ojalá podamos arreglar lo antes posible o al menos avanzar en arreglos,
pero como decía antes, yo estoy más bien pesimista que optimista con lo que veo está pasando por estos días. Muchas gracias, Rodrigo. Augusto, no sé si tienes algo que agregar a esa respuesta. A propósito del gráfico de Rodrigo, quiero añadir dos posibles explicaciones adicionales a por qué nos ha costado tanto llegar a acuerdo. Una, un problema de omisión. Quizás les va a parecer sorprendente a todos quienes están escuchando esto y que no han seguido la discusión de pensiones muy de cerca. Pero como decía Rodrigo, llevamos discutiendo en serio de reforma de pensiones desde el año 2008. Fíjense que nunca, jamás hemos discutido cuál es el nivel de pensiones que queremos entregar. Voy a repetir esto. Así es. La discusión de reformar el sistema nunca ha incluido una discusión que nos lleve a definir explícitamente para qué, cuál es el objetivo en términos de pensión del sistema que queremos, del nuevo sistema que quisiéramos construir. Por ejemplo, usando las cifras que mostraba Rodrigo nos muestra que personas que tienen menos de 1 o 2 años de cotizaciones están recibiendo hoy día una pensión de 142.000 pesos. Una cifra que parece muy baja, pero no hemos discutido cuál es el nivel de pensión que le queremos pagar a una persona que no cotiza nunca, que cotiza solo 1 año. No hemos discutido cuál es el nivel de pensión que le queremos pagar a una persona que cotiza 5, 10, 15, 20, 25 años. Está medio implícito en toda la discusión a qué es lo que queremos llegar, pero esto es un error, porque yo estoy convencido, en mi ingenuidad, que si nos hubiésemos puesto de acuerdo en el objetivo de pensión, y en particular si hubiésemos dicho, mire, nuestro sistema va a apuntar a que la tasa de reemplazo, esto es la relación de pensión a salario, sea esta según el número de años que cada persona cotiza, habríamos estado bastante más cerca de las soluciones. ¿Ya? En resumen, primera razón que quiero añadir, la falta de una definición expresa de objetivos ha hecho la discusión de soluciones innecesariamente más compleja. ¿Ya? Y la segunda razón que quiero sumar a la de Rodrigo es que llegamos tarde. Como hemos dejado pasar muchísimo tiempo sin hacer una reforma que apunte al fondo del problema de las pensiones autofinanciadas. Todos lo estamos solucionando con transferencias del fisco. La magnitud de los cambios que hay que hacer hoy día es muy grande. Y cuando la magnitud de los cambios que hay que hacer es muy grande, la discusión de reformas se hace más compleja. Estamos discutiendo aumentar la tasa de cotización en 6 puntos porcentuales. Yo, por ejemplo, no conozco experiencia de reforma en el mundo en que haya subido las tasas de cotización en un acto legislativo en 6 puntos porcentuales. Es una enormidad. Lo estamos haciendo además en medio de una situación de empleo bien compleja. Estamos hablando de aumentar edades de pensión, pero, o sea, no en este proyecto, es parte de la discusión, pero ya nos encontramos que los aumentos de edad de pensión, si se hacen, no deberían ser de medio año, de un mes. Estamos hablando de que eventualmente había que llevar la edad de pensión de la mujer a 65 años de 60. Bueno, como estamos con un problema de gran envergadura, las soluciones también se están haciendo muy complejas. Perfecto. No sé si Rodrigo quiere agregar algo más. Antes de pasar a preguntas, tengo una muy relacionada con esto. Cuéntame. No, dale tú. ¿Rodrigo? No, dale tú con la pregunta nomás. Ya. Bueno, la pregunta que relacionada a lo que estaban conversando recién, que llegó el público, es: ¿existe algún escenario en que se podría equiparar la pensión mínima al sueldo mínimo? Y si es así, ¿de qué tamaño sería la reforma? O si es que tienen alguna estimación. Es bastante específica, pero una de las preguntas. Es una muy buena pregunta, pero hay que juntarla con la pregunta de Augusto. ¿Cuántos años de cotización tiene que tener una persona para que la sociedad le asegure eso? Si queremos dárselo a todos los chilenos, independientemente de cuánto cotizaron, la única manera de cerrar ese círculo va a ser con plata fiscal.
y es una enormidad de plata. No tengo una cifra en la cabeza, pero me atrevo a decir que pueden ser 5 o 7 puntos del PIB de gasto adicional de ese orden de magnitud. Entonces, es algo inabordable. ¿Okay? Acordémonos que las reformas tributarias que se han hecho, se ha prometido cierta recaudación, 2 o 3 puntos, y ha habido 1 punto. Entonces estamos hablando de un número redondo, 5 o 10 reformas tributarias. Entonces, no se puede. El otro punto que es muy importante es el cuándo queremos llegar a eso y si queremos que sea sostenible. El cuándo es respecto a lo siguiente. Si uno sube la tasa de cotización hoy día, obliga a todo el mundo a cotizar, no vamos a decir cómo, pero supongamos que inventamos alguna manera de que todo el mundo cotice. Creo que en 40 años más no sería muy raro que las pensiones sean de un nivel como ese. Es cosa de aumentar la tasa de cotización y bajar las lagunas. Sin embargo, eso es muy difícil de hacer. Pero más importante todavía para la dinámica política es que eso en 40 años más. Y la pregunta siguiente, entonces, si queremos que además este beneficio sea ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que una persona que, digamos, trabajó 20 años, tiene una pensión de 150 lucas, no tiene mucha ayuda al pilar solidario, o no tiene nada de ayuda al pilar solidario, y su expectativa es este sueldo, esta pensión? No es nada fácil, y por eso ha sido tan difícil dar con soluciones, pero hay soluciones. Y aquí es donde viene la parte, yo te diría, que es un poquito más triste de la historia. La reforma que se propuso en el gobierno del presidente Bachelet, la reforma que se está proponiendo hoy día en Congreso y la reforma que algunos senadores de oposición han levantado, las tres, digamos que son primos. Alguna gente piensa que son más primos hermanos, como yo, alguna gente piensa que son más primos de segundo grado, pero son primos, no están en las antípodas en esto. Y es bien, no sé, un poco frustrante que el sistema político no sea capaz de limar las asperezas, planchar las arrugas que tiene esta cuestión y juntarlas. En parte, yo creo que se da esto por, cuando hablaba antes de las dificultades, yo hablaba de los mitos, de los problemas más semánticos. La realidad es que hay un grupo de gente en Chile que cree que las pensiones solo tienen que tener ahorro en cuentas individuales y un pilar solidario. Y que moverse de eso es como Armagedón, se acabó la economía. Con lo cual estoy completamente en desacuerdo. Y hay otro mundo que cree que es cosa de hacer el reparto completo, incluso con los fondos de pensiones que ya existen, lo cual es completamente insostenible y un problema de mediano plazo mayor. Y el problema que veo yo es que esas dos fuerzas tienen mucha representación hoy día, y entre esas dos fuerzas no se van a poner de acuerdo, porque ya no son primos de segundo grado, no son ni parientes de las tres reformas que yo les estaba hablando. Esas posiciones que lamentablemente tienen bastante voto y bastante voz. Así es, bueno, para seguir con las preguntas, tengo muchísimas preguntas del público, las agradezco, pero me cuesta tomarlas todas. En la línea de lo que conversaba Rodrigo, o para Augusto, cualquiera de los dos, tenemos una percepción bastante generalizada de que las AFP ganan mucha plata, sin embargo, las pensiones son bajas. Entonces, uno de los mitos o realidades que querríamos despejar y que creo que podría contribuir en quizás generar algún tipo de consenso es ¿por qué existe esta percepción de que efectivamente las AFP están siempre ganando plata y las pensiones, sin embargo, siguen siendo bajas? No sé, Augusto o Rodrigo, ¿quién se anota? Para Augusto va a ser difícil contestar eso muy fuerte porque tiene una posición oficial, digamos. Pero la realidad es que en los últimos 20 años, las AFP han tenido tasas de rentabilidad sobre su capital relativamente buenos para ser una industria cualquiera. Digamos que ganan como los bancos un poquito más, como los bancos grandes. Y la realidad es que el fondo de pensiones rinde menos. A mí una de las preguntas más difíciles que me hicieron, no sé si difíciles, pero fue divertido. Un diputado de la UDI, en una sesión especial de la Cámara sobre este tema, cuando yo era ministro, me preguntó, ministro, me dijo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Que el fondo de pensiones, que hoy día está rentando 3%, lo invirtamos en AFPs,
que están rentando como 22%. Y esa es la realidad en el fondo, ¿no? Son riesgos distintos, hay muchas diferencias. ¿Por qué se da eso? Bueno, hay un problema de competencia en la industria que es complejo, esas rentabilidades han ido bajando, hay empresas que compraron AFP bastante caras y por lo tanto están tratando de rentabilizar los pagos que hicieron y si calcula respecto de esos pagos, las rentabilidades no son tan grandes. Pero la realidad, creo yo, para el mundo político de la calle, puro y duro, eso no importa mucho. Lo que importa es que las pensiones son malas. Aquí el cabeza turco en el fondo es la AFP, porque esas pensiones son malas y la contraparte para cualquier chileno de las pensiones son las AFP. Y por lo tanto, bueno, si sea porque las comisiones... No sé si nos quedamos nosotros sin internet o Rodrigo. Parece que fue Rodrigo. Mientras tanto, yo puedo tratar de complementar. No. Por favor. Y digo complementar y no corregir porque estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que es importante es reconocer, sin embargo, que estos dos problemas, el de las utilidades en la industria de FP, en general el de los niveles de competencia en la industria de FP y el de pensiones, y el de nivel de pensiones, no están relacionados. Son dos problemas que hay que resolver, porque existen, ¿ya? Pero que requieren instrumentos distintos para ser resueltos y que, en particular, resolver los problemas de competencia en la industria de AFP no van a significar mejorías sustantivas, significativas, relevantes en las pensiones. Tenemos que hacer esos cambios porque hay que asegurar de que uno pague un precio eficiente, un precio justo por los servicios que está comprando en cualquier mercado, ¿cierto? Pero quiero insistir en este punto. La solución del problema del nivel de pensiones requiere otro tipo de instrumentos. Sí, solo quiero agregarlo a Augusto para poner un par de números en eso. Si las AFP se hicieran sin fines de lucro de un día para otro, lo único que pasaría es que el sueldo líquido de la gente subiría, pero no subiría el 10% que se ahorra. ¿Okay? Y si aún lográramos que esa plata extra llegara al fondo de pensiones, las pensiones en el mediano plazo se mueven en algo como así como 5% o 3%, dependiendo de la AFP, dependiendo. Pero de nuevo, como dice Augusto, ese es un problema que hay que atacar. Siempre nos ha preocupado el tema de la competencia de la AFP, pero cruza un poquito esto. Y yo incluso me atrevo a decir que aunque las utilidades fueran menores, yo creo que el sistema no tendría menos problemas, o al menos sustancialmente menos problemas de legitimidad. El problema son las pensiones, el problema es el paraguas completo. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen en la línea de la legitimidad y también de la competencia es, ¿ustedes creen que soluciona en algo el problema que conversamos una AFP estatal? Es que esa idea de alguna manera legitima el sistema o... Esa idea se propuso con fuerza el año 2008 en la reforma que se hizo en ese gobierno y voló por los aires por distintas razones, pero básicamente porque un ala del espectro político dijo no, por ningún motivo. Es muy difícil hacer el caso de qué habría pasado hoy día si hubiésemos tenido esa AFP estatal. Yo creo que no habría habido demasiada diferencia, esa es mi opinión. Pero hay gente que cree que sí. Lo que sí estoy relativamente convencido es que una AFP estatal hoy día no mueve la aguja de ninguna manera significativa. Por distintas razones que si quieres podemos analizar. Pero así, en resumen, creo que es un poco perder el tiempo pensar que eso puede ser un tipo de solución a todo el desafío que tenemos. Que de nuevo, no es un problema de la administración de las plata, es que todo está descuadrado en términos de cuánto construimos, cuánto trabajamos, a qué edad nos retiramos, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero, y otra pregunta que aparece acá mucho en el público es si es que efectivamente se incrementa esta cotización en un 6% más. ¿Qué efectos tiene de cara a la informalidad? Porque a mucha gente le puede salir un poco más caro cotizar y en el fondo prefiere no hacerlo y eso finalmente sería más caro para todos. Entonces, ¿qué efecto le ven ustedes al incremento en ese... O sea, ¿qué problema le ven al incremento del 6%? Si es que lo ven o creen que hay maneras de paliarlo. A ver, el incremento en tasas de cotización efectivamente
tiene el riesgo de incentivar mayor informalidad de la mano de obra, más aún en un contexto como este, ¿ya? Es por eso que cualquier incremento que se piense hacer en la tasa de cotización hay que pensarlo de forma muy gradual en el tiempo para que el mercado de trabajo se pueda ir acomodando a esa realidad de un costo más alto. Esto tiene que ver también con lo que la gente obtiene a cambio de esa mayor cotización. El efecto impuesto, ¿ya? El efecto encarecimiento de la mano de obra se hace mayor mientras más lejano vea la gente el aumento en tasa de cotización a los beneficios que va a recibir en el futuro. Y ahí hay toda una discusión de si un modelo de cuentas individuales ayuda a que ese efecto impuesto del aumento de cotización sea más bajo versus un sistema de reparto, y entre medio está un sistema de ahorro colectivo como el que se propone. Pero la gradualidad es una condición necesaria para poder implementar un aumento de tasa de cotización. Segundo comentario que hago, yo creo que esta preocupación por los impactos de aumento de cotizaciones sobre el mercado del trabajo nos lleva también a la discusión respecto a cómo quiere o cómo debería un país financiar la redistribución entre pensionados de menor ingreso y pensionados de mayor ingreso, entre trabajadores de mayor ingreso y pensionados de menor ingreso, etc. Uno podría financiar esa redistribución en teoría con un impuesto al trabajo, ¿ya? Con una cotización. Yo podría tomar la cotización, ¿ya?, que me están pagando los trabajadores de Malta o todos los trabajadores, y usarla para mejorar las pensiones de los pensionados más bajos, ¿ya? O podría poner esa cotización en un pozo común y después devolvérsela a la gente, no en proporción a lo que pusieron, sino tal como describí antes, dársela en mayor proporción a los pensionados de más baja renta o a las mujeres, en fin. Podría hacer eso, pero debería comparar los impactos que ese mecanismo tiene en el mercado del trabajo con formas alternativas de financiar esa redistribución, que es a través del presupuesto público, ¿ya? Yo también podría mejorar o puedo mejorar las pensiones de la gente de más baja renta con el presupuesto público. Podría mejorar las pensiones de las mujeres con el presupuesto público. Esto significa con impuestos, ¿ya? Bueno, esa es una consideración que hay que hacer en el minuto en que uno diseña los instrumentos. Y en particular, es una consideración a la cual hay que darle mucha atención cuando uno está tratando de ver cómo cumplir con el objetivo de mejorar las pensiones de los más pobres, o de los grupos que uno quiera privilegiar, ¿ya? Yo tengo un sesgo, ¿ya?, un prejuicio a creer que las transferencias, las redistribuciones, debemos tratar de financiarlas principalmente con el presupuesto público y no con un impuesto al trabajo, precisamente porque le temo al impacto sobre el mercado laboral de los impuestos al trabajo, ¿no? Y todo esto tiene que ver es una de las razones por las cuales nos ha costado llegar a un acuerdo. Y no solo ahora, sino porque en las discusiones históricamente ha costado llegar a un acuerdo respecto a la estructura del sistema de pensiones chileno. Una de las cuestiones que está en discusión es cómo financiar las redistribuciones entre pensionados, entre trabajadores. Si lo vamos a hacer con cotización o lo vamos a hacer con presupuesto público. Termino llamando la atención sobre una idea que presentó el ministro de Hacienda hace una semana atrás, que es el del impuesto al consumo. Básicamente lo que él dijo es que pensar subir cotizaciones en una situación económica como la que tiene Chile hoy día y como la que se proyecta para los próximos años, parece una cuestión muy compleja, por lo que ya hemos hablado, los efectos del empleo, y que una alternativa podría ser gravar el consumo, ¿ya?, y usar la recaudación que se obtenga de un gravamen al consumo para mejorar las pensiones, para redistribuir en favor de quienes eventualmente consumen menos, eventualmente de pensionados de más baja renta. Esta idea de financiar pensiones con impuestos al consumo
es una idea que a nivel teórico se viene discutiendo hace bastante tiempo. Puede que no sea hasta el minuto, ya se hayan agotado los tiempos para poder darle una forma específica y concreta a esto, pero es una idea que hay que trabajar, que hay que pensar, y que tiene que ver también con el desarrollo futuro del mercado laboral. O sea, en la medida de que no solo la informalidad aumenta, sino que el porcentaje de trabajo sin contratos aumenta. Tenemos los Uber, tenemos los corner shops, tenemos los... a medida que va cambiando la composición del mercado laboral hacia trabajos más independientes, hacia menos trabajo con contrato, usar las cotizaciones como base para recaudar los recursos que se necesitan para financiar pensiones va a ser insuficiente. ¿Ya? Si menos gente, una proporción menor de gente recibe remuneraciones y una proporción mayor de gente recibe otras formas de ingreso por su trabajo, bueno, va a haber que ir a buscar la manera de poder grabar esas otras formas de ingreso para poder financiar pensiones. Entonces, esta idea yo creo que también conversa con esta tendencia de cambio que se está produciendo en el mercado laboral. Rodrigo, no sé Oye, si Valentina, sí. Sí, yo tengo hartas cosas de reacciones. Mira, yo estoy en general de acuerdo en que los efectos del mercado laboral hay que mirarlos con mucho cuidado. O sea, es una de las cosas, hay que incentivar participar, hay que incentivar trabajar, los temas tienen que ser sostenibles, por lo tanto el paquete tiene que atender todas esas cosas. Pero sí quiero bajarle un poquito la preocupación tan alta del impuesto al trabajo en Chile por distintas razones. La primera es que yo creo que es muy importante que una parte del sistema de pensiones sea algo como un club, en que si la gente no cotiza, no tiene derechos. Y si uno usa, en cambio, impuestos generales para este club, lamentablemente la entrada al club es gratis para todos. Y si uno quiere subir las pensiones a la clase media, necesariamente va a tener que subir las pensiones, y mucho también a los más vulnerables. Piensen en el despelote que hubo en estas últimas semanas, últimos meses ya, respecto de cómo se daban los bonos de la clase media versus los bonos de los más vulnerables. Duplicar esa discusión ahora para pensiones, es muy complejo. Entonces el tema uno es que es mucho más económico en términos del gasto total si uno lo hace dentro del sistema. Y por lo tanto separa lo que es una pensión solidaria de que es lo que es una pensión contributiva, que el derecho se gana contribuyendo. Segundo lugar, y que les quiero mostrar un grafiquito acá, es que cuando uno dice, no, vamos a impuestos generales, distorsionan menos, yo quiero mostrarles que irse a impuestos generales significa básicamente más impuestos corporativos. A no ser que alguien me diga, tengo los votos para subir el IVA, que no lo veo por ni un lado. Y si uno compara el impuesto corporativo hoy día en Chile con la OCDE, estamos de la mitad para arriba, quedamos pasados para arriba. En cambio, si uno ve cuánto impuesto al trabajo pagan los chilenos, para una persona acá que gana 1,7 veces el salario medio, 70% más del promedio, esta es una persona de un poco menos de 1 millón de pesos, bueno, paga 8%, 7% FONASA y 1% de impuesto a la renta. Hacer un gran caso de distorsiones, porque vamos a tener un aumento de 6 puntos en esta barrita roja respecto del resto de la OCDE, me parece que puede estar exagerado. Y por último, si uno lo quiere moderar esto, tenemos que reconocer además, y este es un punto un poquito más fino, que los problemas de informalidad tienen una correlación fuertísima con el nivel de ingreso. ¿Okay? Las tasas de cotización, por ejemplo, en Chile, tienen una línea básicamente 45 grados. Si una persona gana el doble, cotiza el doble, de tiempo, ¿okay? En el tiempo. Y por lo tanto, si queremos incentivar esa parte para que no se nos escape la parte más vulnerable de la distribución, hay maneras de dar subsidios cruzados adentro, de manera que el que cotiza para el 6% que puede ir un grupo y que se siente como un impuesto, resulta que si esa persona gana harto más que ese 6, va a tener incentivos para cotizar. Por lo tanto, hay maneras de diseñar esto mejor. Ahora, vaya para la suma. Yo creo que hay que minimizar las distorsiones, pero no tenerle tanto miedo a mover algunas de estas piezas. Respecto de la idea de
de que sea el consumo la manera de agarrar fondos. Yo tengo aquí varias reacciones. Primero, a mí me gusta mucho la idea para el mediano plazo, pero es para el mediano plazo por distintas razones. Razón uno, que los tiempos no dan. Eso, básicamente, la idea es que uno al pagar y consumir, en la boleta vaya uno del RUT y parte de esa plata termine en la cuenta individual. Como les decía antes, eso se demora 40 años en llegar al régimen. Para gente que tiene 50 años ya pasó ya no hay tiempo para acumular. Y por lo tanto no nos resuelve el problema de los próximos años. En segundo lugar, yo creo que esto hay que mirarlo con harto cuidado del costo operacional. Todavía no están los números para que haya un switch de manera que la plata viaje rapidito y en tiempo real a cuentas. Y por lo tanto, el costo unitario de esto es bien complejo. Después los números no me dan mucho, porque si uno va a poner 1% más de su ingreso, es una tasa chica. Habría que subir unos 10 puntos, unos 5 puntos esta tasa de impuestos para... Por último, tengo hartas dudas, por ejemplo, de la privacidad de todo esto. Ya conocer en qué consumen los chilenos me aprieta un poco la guata. Sin embargo, dicho todos esos problemas, yo creo que es una buena idea para trabajarla en serio. De hecho, una infidencia. Cuando esto lo escribió, en realidad, el ministro Briones, harto antes del ministro. Y yo le dije, escribamos una columna, porque yo pensé que podíamos atarlo a la reforma tributaria del ministro Larraín, cuando hablaba de boleta electrónica. De manera que en la boleta electrónica uno lograra hacer alguna triangulación hacia más ahorro. Siendo una buena idea, creo que nos desvía del punto de corto plazo. Hay buenas ideas hoy día discutiéndose, tal como están. La pregunta es, ¿el sistema político va a poder coser esas ideas unas con otras y que quede algo sensato o no? Y si le ponemos esta otra cosa, ya lo dificulta mucho. Así es. Dime. Sí, perdón, quiero hacer un comentario, una observación. La estructura que tiene actualmente el sistema de pensiones chileno, según la cual, como describí, o lo que llamé el sistema de AFP, hay un pilar solidario financiado por presupuesto que se usa para redistribuir. ¿Ya? Está el pilar contributivo, donde las pensiones dependen de lo que uno cotizó, y está el pilar voluntario. Esa estructura no es única del caso chileno. Se ha dicho majaderamente y en forma muy equivocada que el sistema de pensiones chileno no sería un sistema de seguridad social porque su componente contributivo, el que se financia con cotizaciones, no redistribuye. Y se ha añadido que parece que para que un sistema de pensiones sea solidario, necesariamente el componente que se financia con cotizaciones tiene que tener elementos de redistribución. Pero eso no es así. ¿Ya? Y tres ejemplos emblemáticos. Australia, Dinamarca y Nueva Zelanda. Esos tres sistemas de pensiones que están entre los 5 mejores sistemas de pensiones del mundo según 2-3 rankings internacionales. Tienen exactamente la misma estructura chilena. Tienen un componente solidario que redistribuye, financiado con presupuesto público. Tiene un componente contributivo que no redistribuye, donde las personas sacan pensión según lo que aportaron con cotizaciones, y tiene un componente de ahorro voluntario. No quiero acá negar que puede existir un espacio para incluir un componente redistributivo en nuestro programa financiado con cotizaciones, ¿ya? Y de hecho en la propuesta de gobierno, como ya lo expliqué antes, tiene eso, hay un 3% que va a ir a un programa de ahorro colectivo que va a distribuir dentro de una misma generación las cotizaciones que se pagaron. Pero quiero solo validar como una estructura absolutamente viable, potente, eficiente para un sistema de seguridad social, el establecer programas con estas separaciones y cada uno con su objetivo bien definido. Respecto a lo del consumo, como dije, o financiar pensiones con consumo, ojalá tuviésemos tiempo para poder darle una forma más precisa a esa propuesta ahora. Estamos muy contra el tiempo.
advirtiendo eso o aceptando eso. Sin embargo, explicar que aquí uno puede hacer esto de dos formas. O sea, uno podría hacerlo tratando de individualizar el consumo, ¿ya? Y de acuerdo al consumo de cada persona, hacerle una transferencia a su cuenta de ahorro para pensiones, o lo podría hacer de una forma más general. Yo podría tomar una parte de la recaudación del impuesto al consumo y distribuirla, voy a tirar esto sin forma libre, un monto fijo, ¿ya? A cuentas personales de todos los trabajadores chilenos de más de cierta edad, en fin, y eso sería muy redistributivo, ¿ya? Claramente ese segundo camino es mucho más simple de implementar, ¿ya? Que un camino que implique individualizar y trazar el consumo de cada persona para poder después hacer una aporte a cuenta individual, ¿ya? Solo para advertir que aquí hay opciones y probablemente es un tema que se puede ir avanzando en el tiempo en etapas. Perfecto. Cuando de acuerdo con eso, es más fácil todavía subir el IVA en un punto y meterle plata a las pensiones. Pero, okay. Tengo una pregunta que se repite muchísimas veces relativa al cambio de percepción de las personas después del retiro del 10%, y voy a hacer una pregunta doble. La primera es que este cambio de percepción efectivamente validó el sistema, eso muestran algunas encuestas, y por otro lado abrió como un espacio de temor de que se nacionalicen o se expropian los fondos de la AFP. Tengo por lo menos 10 o 15 preguntas que me hacen preguntarle a ustedes. ¿Ustedes creen que esto es factible, que se expropien los fondos? Y muchas preguntas también diciendo, oye, el retiro del 10 cambió efectivamente la discusión de la reforma. Eso. Para ambos. ¿Parto yo, Augusto, o queréis partir tú? A ver, varias cosas. Yo creo que el 10% cambió bastante el eje de la discusión. Creo que va a dificultar, si no es que ya mató la posibilidad de una reforma este año, por distintas razones, ¿no? Porque cambió mucho los ejes de discusión, radicalizó, porque algunos creen que están casi terminando con el sistema y están ya esperando el otro 10, cuando van a empezar a discutir por el siguiente 10. Pero creo que sí sirvió para mostrar un par de cosas, la eficiencia de varias AFP y esta noción de que la plata existe y que las cuentas son de uno, etc. Pero creo que en el neto dificulta un acuerdo al final de los días. Respecto de la posibilidad de nacionalización, déjenme primero mencionar que la última encuesta CADEM preguntó esto, y 35%, pongámoslo en positivo, 65% de la gente estaba en oposición. El subgrupo de izquierda, incluso en el subgrupo de izquierda, la mayoría estaba opuesta. Pero tengo que decirles que la historia internacional es un poquito más compleja. Les voy a mostrar aquí un gráfico doble, básicamente. El año antes del 2000, habían 30 países en el mundo con sistemas como el nuestro, en el mundo emergente. Porque Augusto tiene toda la razón que hay países como Australia, como Nueva Zelanda, que tienen una figura parecida a la de la AFP. Pero había muchas en otras partes. Ustedes conocen el tema argentino y algunos otros, bolivianos, ecuatorianos. Y en pocos años, de esos 30, 18 países han revertido el sistema. Algunos lo revirtieron por completo, otros los minimizaron súper alto. Les quiero mostrar ahora cómo no es por esta razón. Esto va atado a un paquete de malas decisiones, creo yo, pero es bien impresionante cómo los países que continuaron con su sistema versus los que revirtieron, hoy día tienen casi 30% de diferencia de nivel de PIB. O sea, estas cosas van a la par de otras que son complicaciones mayores de política económica. Ahora, ¿creo que esto va a pasar en Chile? No, yo creo que no. Yo creo que no por distintas razones. Muchos de estos casos que les mostraba eran mucho más pequeños los sistemas. Entonces la gente no tenía mucho que perder. En Chile yo creo que esto sería como hacer una reforma agraria, pero no afectando a 1% de la población, sino que a 30 o 40%. Y por lo tanto creo que sería muy resistido. Pero existe ese proyecto de ley. Hay senadores que lo empujan. Y esa es de las cosas que decía antes, que dificultan mucho un acuerdo, porque si hay un grupo tratando de hacer eso,
y otro grupo diciendo aquí o hay cuentas individuales o se acaba el mundo, creo que tenemos un problema. Yo creo que no va a pasar. Yo por lo menos creo que Chile no va a dar ese paso, pero que va a haber discusiones de esto, va a haber discusiones de esto. Acaba de salir una carta de No Más AFP contra el proyecto, no el proyecto del gobierno, no el proyecto de Augusto, sino que el proyecto de los senadores de la Comisión de Trabajo, que es brutalmente fuerte. Y una de las cosas que habla es de este tema, ¿no? Entonces, raya para la suma, tenemos harto trabajo de convencer, de ver los peligros de esto, pero llegado al momento de los que hubo en serio, yo creo que esto no va a pasar. Perfecto. No sé, Augusto, si quieres complementar o paso a la siguiente. Añadir que no existe en realidad un proyecto de estatización. Ese es una expresión de deseos puesta en la forma de un proyecto de ley, pero la redacción de ese proyecto no explica nada de lo que habría, no define nada de lo que habría que explicar, definir, etcétera, etcétera, si uno realmente quisiera estatizar. Entonces, como el impuesto al patrimonio, es como el impuesto al patrimonio. Ese proyecto no lo conozco, pero este otro es realmente, me da la sensación de que sus proponentes están tratando de hacer un punto político, pero quiero insistir, no es un proyecto que permita siquiera ser evaluado en su mérito. Yo quiero creer, como Rodrigo, de que esto no, entre esa y otras razones que mencionó también, el apoyo o el rechazo público mayoritario a la idea de estatizar, que por el conjunto de esas razones ese proyecto no va a prosperar. Pero esto sirve también para destacar una de tus primeras preguntas, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo? Fíjense que hoy día, frente al proyecto de gobierno, tenemos 3 proyectos de la oposición. No uno, está el proyecto auspiciado por los senadores de la oposición que están representados en la Comisión de Trabajo del Senado, que es un proyecto técnicamente bien fundado, que se puede discutir y analizar en sus méritos, pero que propone un tipo de solución totalmente diferente a la del segundo proyecto, que es el de estatización, diferente a la de un tercer proyecto que propone cambiar principalmente las fórmulas de cálculo de pensión y por la vía de cambiar la fórmula de cálculo de pensión, producir un aumento en el monto de los beneficios. Bueno, esta diversidad de opiniones, incluso dentro de la oposición, luego de 2 o 3 años de reforma, o sea, de discusión de reforma, da cuenta de la dificultad que hay para llegar a acuerdos. Quiero aprovechar a hacer un pie de página sobre el tema de la reversión de la reforma. Efectivamente, hay varios países del mundo que han revertido reformas en los últimos años, revertido reformas que crearon sistemas de capitalización individual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que casi sin excepción, en todos esos casos, revirtieron la reforma después de muy pocos años de haberla implementado, y de hecho, en esa lista se incluyen países que aprobaron la reforma pero que no la implementaron nunca. ¿Ya? Países, por lo tanto, donde la reversión no se puede explicar por un fracaso del nuevo sistema, porque son sistemas que no alcanzaron a pagar nunca ni siquiera una pensión, y en relación a nuestro debate, países donde los fondos acumulados en las cuentas individuales eran muy escasos. Por lo tanto, el sentido de pertenencia, de apego, ¿ya?, de visibilidad de ese ahorro, que como lo ha demostrado el 10%, el retiro del 10%, es muy fuerte en Chile, no se dieron esas condiciones o esos frenos naturales a una eventual estatización de los fondos en los países que se han mencionado. Perfecto. De hecho, solo deja agregar lo que está mencionando Augusto, es re importante para como bajar un poco la angustia de esto, ¿no? Sí. Yo agregaría además que la racionalidad detrás de muchas de estas estatizaciones fueron más bien fiscales que del sistema de pensiones, porque resulta que la transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual es re caro para el fisco, porque deja de recibir las cotizaciones de las personas activas, pero tiene que seguir pagando las cotizaciones de todos los jubilados. Eso Chile ya lo hizo, lo sigue haciendo, pero queda una colita. Hemos pagado mucho costo fiscal en esto en las últimas 3 décadas, 4 décadas.
y por lo tanto, como que eso ya lo dejamos. Sería bien como extraño usar ese argumento al final del día, porque de nuevo, pasamos años en que se gastaban 3, 4, hasta 4 puntos del PIB en esto, y por lo tanto también hay que reconocer que el ahorro del sistema de FP se basa en un esfuerzo de una generación completa que vivió con un déficit fiscal que no se materializó como déficit, pero en el fondo menos gasto en alguna cosa, que fue muy importante. Perfecto. Miren, recibimos 2 propuestas del público para mejorar las pensiones. Quería saber qué les parece, una más de corto plazo y una más de largo plazo. Una pone como ejemplo el caso de Noruega, que es como de corto plazo, que obtiene parte de sus fondos de pensión a través de la explotación del petróleo. Si es que a ustedes les parece que podría existir mecanismos complementarios como para recaudar fondos distintos a la cotización previsional, como por ejemplo podría ser el cobre. Y la de largo plazo propone una cotización desde más joven, en el fondo con apoyo estatal. Preguntan acá desde que uno nazca o desde los 14 años, de que el gobierno se pusiera con media UF al mes y se incrementaran los años de cotización. Si es que eso quizás podría ser una alternativa que en el fondo diera una solución al sistema. No sé quién prefiere tomar cuál. Yo le voy a dejar el tema fiscal a Rodrigo, ¿ya? Respecto a la cotización de jóvenes. Esta es una idea interesante y que vuelve cada cierto tiempo. Algunas cosas a todo esto que está haciendo el proyecto de ley que estamos discutiendo para facilitar esto, no por la vía de aportes fiscales, sino por la vía de aporte de las propias personas. En concreto, el proyecto de ley permite que un papá, una mamá, abra una cuenta a nombre del hijo y transfiera, cotice a nombre del hijo como parte de su cotización, ¿ya? Permite hacerlo en ahorro provisional voluntario también. Ahora, avanzar hacia un aporte estatal por hijo, ¿ya? Lo que ha detenido esa propuesta hasta la fecha es el costo y su desfocalización. Y me explico. Para que esa propuesta sea efectiva y realmente tenga un impacto en la pensión futura, requiere un monto de aporte que hace que la propuesta sea, dado el número de potenciales beneficiarios, cara. Y siendo cara, consumiendo muchos recursos, la pregunta inmediata es, bueno, ¿existe alguna forma más eficiente que tenga el Estado de gastar esos mismos recursos en pensiones? Y la respuesta ha sido, mire, si voy a gastar esto, si estoy dispuesto mejor voy a ir hacia el final del camino y voy a concentrar ese gasto en aquellos que efectivamente llegan a la edad de pensión con un nivel de pensión muy baja. A ellos los voy a ayudar, ¿ya? Me voy a ahorrar el riesgo, voy a evitar el riesgo de ayudar al comienzo a jóvenes que quizás por su trayectoria laboral futura no van a necesitar en la práctica ningún apoyo del Estado. Yo quiero agregar a la idea del ahorro desde niño, digamos, que es fantástico ahorrar y todo, pero es una solución a 65 años. Y por lo tanto, muy lejano al drama político que tenemos en Ciernes, digamos, que es que la gente está enojada porque tiene bajas pensiones y cree que merece más. Respecto a lo fiscal, yo separaría de todas maneras la idea de dónde uno saca plata fiscal como ingreso y cómo la gasta. Hay buenas razones, bueno, si tuviéramos el petróleo de Noruega sería otro cuento de partida. Entonces, el caso de Noruega porque tiene mucho petróleo, mucho ingreso. Pero en el caso nuestro, hay una discusión, yo creo, genuina respecto de las rentas del cobre y cuántos llegan al fisco y si eso se podría cambiar en el tiempo o no, de cuando en cuando se habla de royalty. Pero ese tiene una lógica en sí misma. Yo no trataría de hacer cambios de impuestos de algún tipo y atarlos al gasto que se va a hacer. Hay una muy buena práctica fiscal, que es que uno recauda y separa esa decisión de recaudación de en qué gasta esa recaudación. Porque en el qué gasta son puras cosas que compiten. Uno podría decir, ¿por qué no gastamos esa plata en el Sename?
en vez de pensiones. Y para qué decir en ahorros de niños que van a tener buena pensión. Entonces, creo que no es bueno juntar esas dos discusiones. Y por último, yo al menos creo que es bien importante no meter al fisco en tratar de mejorar pensiones contributivas de la clase media. Yo creo que eso va a ser muy caro. Como decía al comienzo, yo prefiero concentrar al fisco en la gente vulnerable, en gente que por distintas razones no tuvo posibilidades, pero tenemos que ser capaces de buscar otras maneras de que el sistema contributivo funcione mejor, porque si no va a ser demasiado caro. De nuevo, si uno trata de ayudar a la clase media, va a terminar subiendo todo el nivel de pensiones a un nivel tan alto que va a ser fiscalmente inviable esa solución. Perfecto. Tengo muchísimas más, estamos ya en el tiempo, pero voy a hacer algunas para no dejar a nuestro público sin respuesta. Hay mucha resistencia a aumentar la edad de jubilación. La pregunta para usted, ¿por qué hay tanta resistencia si es que efectivamente la expectativa de vida se está incrementando? Los adultos mayores de hoy no tienen nada que ver con los que habían hace 30 años. Y si ustedes creen que es factible proponer algo como un incremento en la edad de jubilación. Yo creo que es muy importante proponerlo. Políticamente ha sido imposible de movilizar ese tema, pero hay que seguir tratando de convencer a todos que es de los pocos cambios que uno puede hacer que tiene efectos inmediatos importantes. Pero antes de hacer ese cambio, yo creo que tenemos que tener una conversación previa respecto del mercado laboral para los adultos mayores. Hay cuestiones regulatorias, pero sobre todo hay cuestiones de cultura todavía en el mundo corporativo, que hacen muy difícil que un adulto mayor vaya a creer que va a poder tener una buena pega y por lo tanto retirarse más tarde. Claro, los que probablemente estamos en este webinar somos todos profesionales que más o menos tenemos una perspectiva de poder seguir trabajando, pero alguien que no tiene esa perspectiva va a tratar de no tomar ese riesgo. Y por lo tanto yo creo que esta conversación va con incentivos, como tiene el proyecto de Augusto, que tenía el proyecto de nuestro en el gobierno pasado, va con una conversa en el mercado laboral y también el tema de regulaciones que tiene que acompañarlo para hacerlo obligatorio. Los números son demasiado grandes para dejar pasar esto. Todo el mundo desarrollado ya está en esta conversación, 2/3 de los países, no sé, ya lo han movido. Somos de los pocos que tenemos, primero, hombres y mujeres separados, en edades distintas, y lo que no hemos empezado una conversa en serio o legislado, un aumento de edad gradual, ¿sí? No es para la gente que se está retirando hoy día. Pero yo tengo pocas dudas que tú, Valentina, por lo menos no vas a tener un retiro a los 60 años en edad de jubilación legal. Quiero sumar un argumento que da cuenta de lo difícil de esta discusión, o un antecedente en realidad. El aumento de edad de pensión, el aumento de edad legal de pensión, va a tener que tomar en cuenta las diferencias en expectativas de vida según niveles de ingreso. Para personas trabajadoras de renta relativamente alta, en Chile hoy día, hablar de aumentos de la edad de pensión en el caso de las mujeres por sobre los 60 años, sobre los 65 años puede ser razonable. Para trabajadores de baja renta no lo es, porque las expectativas de vida de esos trabajadores son sustancialmente más bajas que las de trabajadores de alto ingreso. Y este es un fenómeno del cual están tomando nota países que están, como bien decía Rodrigo, en pleno proceso de discusión de aumentos en la edad de pensión. De hecho, hay 2 o 3 países que han introducido normas de ajuste automático en la edad de pensión según cambio de las expectativas de vida. Y al menos 2 de esos 3 tienen detenida la implementación de ese cambio ya aprobado. Entre otras razones, por este problema. Que una regla de aumento parejo para todos, independientemente de su expectativa de vida, puede resultar socialmente bien compleja. Solo para dar cuenta de que esta discusión hay que tenerla,
pero una discusión difícil y yo creo que nos va a tomar algún tiempo poder resolverla bien toda. Perfecto. Tengo una que es más de la contingencia de la pandemia y ¿es todavía viable aumentar la tasa de cotización considerando todos los trabajos que ha destruido la pandemia? ¿Cómo lo ven? Lo hace mucho más difícil, y si se llegara, ojalá, a tener un acuerdo político sobre pensiones, va a haber que hacerlo súper suave y postergado en el tiempo. Yo no partiría subiendo cotizaciones antes del 2022, por ejemplo, simplemente por el estado de la economía. Pero al mismo tiempo, siempre esto tiene consecuencias y hay que acomodarlo de a poco. Pero sin duda hoy día es mucho más difícil que hace un tiempo. De hecho, pensando más en macroeconomía, uno de los temas que vamos a tener hacia adelante es la evolución salarial coherente con una recuperación del empleo. Eso no lo estamos discutiendo todavía, pero es un gran tema que se nos viene. Coincido absolutamente, si se logra construir un acuerdo, ese acuerdo va a tener que incluir una revisión del itinerario originalmente propuesto para aumento de tasa de cotización. Y aprovecho a reiterar esta realidad que marcaba algunos de ustedes, sugiere también la importancia de mirar con urgencia hacia formas alternativas de recaudar para poder financiar pensiones, distintas a las de una cotización sobre la remuneración. Perfecto. Y para cerrar, les voy a hacer una pregunta bien genérica. ¿Cómo podrían subir las pensiones en el corto plazo? Así, en lo inmediato. O no en lo inmediato, pero en 2 años plazo. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto podría aumentar y de qué manera financiarlo? Porque hay mucho temor también entre las preguntas de que en el fondo Chile está tomando un nivel de deuda muy superior al que tenía previo a la crisis social y previo a la pandemia. Entonces, ¿cómo subir las pensiones? ¿Cómo salimos de este problema? A ver, primero hay que ser realista. Reforma que se haga, si queremos que sea sostenible y mantenga, sin pegar el manotazo al fondo de pensiones actual, implica que los aumentos de pensiones son de una magnitud acotada. Son importantes, pero son acotados. Uno puede pensar en 25, 30%, esos órdenes de magnitud para alguien de clase media. Pero no vamos a duplicar las pensiones de un día para otro. Eso está fuera de la realidad que un país puede hacer, simplemente. Y por lo tanto hay que ser primero realista sobre lo que se ofrece, lo que es sostenible, etc. Y el cómo, bueno, es justo lo que está tratando de hacer Augusto el Congreso y qué sé yo, hay un equipo de mucha gente de oposición y de gobierno cerca, ¿ok? Y esto ya está un poquito más en la política que en la técnica. Si es una o es otra, yo creo que no importa mucho. Son diseños alternativos que, como decía al comienzo, son primos hermanos, o primos de segundo grado, pero son primos y tienen cosas buenas y cosas malas cada uno. Yo, en la forma, creo que es lo menos complejo en este momento. La complejidad está en la política, la complejidad está en los polos que atraen y hacen que sea difícil pactar y construir las mayorías que se necesitan para hacer una reforma. Para poner esto en perspectiva, Valentina, la reforma que ya se aprobó, la del Pilar Solidario, subió las pensiones en un rango del 32 al 50% de los beneficiarios. O sea, ese 1,6 millones de pensionados chilenos que desde enero de este año ya tienen pensiones más altas, están recibiendo incremento entre el 32 y el 50%, ¿ya? Que son realmente importantes. Yo no conozco, habría que ver las cifras cuando se estableció el Pilar Solidario en 2008, pero yo no conozco de todas maneras fuera de Chile esfuerzos de reforma de pensiones que en el acto hayan generado aumentos de pensiones para tanta gente de volúmenes tan significativos. Y respecto al resto de los pensionados, que están fuera del Pilar Solidario, que son los que se podrían ver beneficiados principalmente de la segunda parte de la reforma, que es la que estamos discutiendo ahora.
las propuestas que hay arriba de la mesa proponen, o sea, de implementarse, implicarían aumentos de pensiones exactamente en el rango que mencionó Rodrigo. Estamos hablando de aumentos de pensiones en el rango del 25 al 30%. Esos aumentos también son extraordinariamente importantes para tratarse de incrementos instantáneos, no diferidos en el tiempo. El esfuerzo de reforma que se está haciendo hoy día es muy extraordinariamente grande. No vamos a poder solucionar todos los problemas de las pensiones de Chile con esta reforma. Una vez aprobada esta reforma, que espero que así sea, vamos a tener que estar discutiendo muy luego sobre la siguiente reforma. Como dije antes, parte de nuestras dificultades es que hemos dejado pasar mucho tiempo para hacer los ajustes al sistema. Los sistemas de pensiones necesitan ponerse en un camino casi de ajuste permanente, ¿ya? Yo he contado esto en otros contextos, pero si uno revisa el proceso de reforma de pensiones en los países europeos en los últimos 30 años, prácticamente todos los países han introducido alguna reforma en su sistema de pensiones en no más de 5 años. O sea, cada 5 años como máximo, los países le van haciendo ajustes a su sistema. Y nosotros, desde la última reforma grande, que es la del 2008, ya llevamos 12 años sin hacer ajustes. Entonces, el esfuerzo que ya se hizo con la primera parte de la reforma, el que se propone ahora, un esfuerzo importante que permite dar un paso significativo hacia la solución de este tema de las pensiones, pero ese paso no va a ser suficiente. Vamos a tener que seguir pensando en cambios adicionales apenas logremos, ojalá, abrochar la reforma que se está discutiendo. Perfecto. Una última pregunta, quizás más para Rodrigo. ¿Y cómo lo ves sostenible? Porque hay mucho temor, veo entre las preguntas, el nivel de endeudamiento, como decía, que está tomando Chile. Dado que se está haciendo este esfuerzo grande, como dice Augusto, relevante en términos de gasto fiscal, ¿cómo queda Chile para una futura reforma? ¿Ves espacio fiscal o vamos a quedar demasiado endeudados? Eso da para otro webinar completo. Pero digamos que tenemos desafíos fiscales para adelante muy grandes. Dejémoslo ahí nomás. Pero esto tenemos mucho que trabajar en ingresos y en gastos. Perfecto. Bueno, les doy las gracias a ambos. Estuvo muy entretenido. Les comento a todos que vamos a seguir con esta línea de webinar, tratando de despejar mitos, realidades y aportar a la discusión pública. Le agradezco infinitamente a Rodrigo y a Augusto que se hayan dado el tiempo de conversar con nosotros. Las disculpas del caso, que tuve muchísimas preguntas, traté de hacer las más que pude, pero vamos a tener que volver a conversar. Rodrigo dejó aquí la invitación hecha y yo la voy a tomar. Y les doy muchas gracias y, bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación y buenas noches.